Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 12 de agosto del 2022. Hoy pues ya es el último día viernes. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hacer pues la retroalimentación del día que vimos el día de ayer, del tema del día de ayer. Y vamos a ver, el día de hoy vamos a ver todo lo que es la disposición final y la tabla de retención. Listo, entonces antes de dar inicio les voy a dar dos mensajes importantes. Uno es con respecto a la certificación. Entonces la certificación la entregan aproximadamente dentro de una o 2 semanas, ¿sí? Esta certificación llega al correo institucional, ojo, al correo institucional. Entonces deben descargarlo y, y enviárselo al correo personal o por medio de WhatsApp o llegas el caso imprimirlo para que lo tengan ahí guardadito. ¿Por qué? Porque el correo institucional, luego de un tiempo, aproximadamente de unos 2 o 3 meses, el correo institucional lo cierran, o sea, lo inhabilitan y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. ¿Listo? Entonces, recomendación, cuando les llegue el certificado, estar pendiente que aproximadamente entre una semana o 2 máximo, yo creería, les está llegando al correo institucional el certificado. Descargarlo, enviárselo al correo personal o llegas al caso imprimirlo, enviarlo al WhatsApp, bueno, lo que quieran hacer, pero, o sea, sáquenlo de ahí del correo institucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el correo lo van a lo inhabilitan luego de un tiempo, ¿listo? La otra recomendación, no sé si la vayan a hacer o no, porque a veces la hacen o a veces no. Yo les estaré comentando en el transcurso de la mañana. Hacen una evaluación de satisfacción. Ojo, no es de conocimiento, tranquilos, es de satisfacción con respecto al curso. ¿Listo? Eso lo hace pues el Instituto Tecnisistema y también la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar. Entre los dos hacen esa evaluación, ese tipo como evaluación, formulario, bueno, como lo quieran hacer, para calificar la satisfacción de ustedes, ¿listo? Con respecto al curso. Entonces, eso aproximadamente entre las 9:30, 10:30, más o menos. A veces lo publican en el Classroom, a veces lo envían por medio de correo institucional, el formulario, pues entonces ya pues ustedes deberían pues estar pendientes más o menos en ese lapso de tiempo para ver si llega o no llega. Si no llega, pues no se preocupen, no es obligatorio, no es algo que digamos, no me llegó, ahora no me van a dar la certificación, no. Listo, pero si les llega, pues entonces sí les recomiendo pues llevar a cabo esa evaluación, ¿listo? Eso eran, digamos, los dos anuncios que tenía que hacer con respecto a, a los anuncios, bueno, sí, que tenía que hacer el día de hoy, ¿listo? Importantes. Ahora, con respecto a la retroalimentación del día de ayer, hablábamos sobre la normativa de la gestión documental. Hablamos que existe pues una ley que es conocida o es llamada la Ley General de Archivo, que es la ley 594 del 2000, la cual pues habla sobre las funciones que deben llevar a cabo el Archivo General de la Nación como ente principal de la gestión documental de nuestro país.
Además, habla sobre pues otras cosas importantes con respecto a tanto los derechos que tenemos nosotros como colombianos, como ir a consultar dichos documentos que están ahí guardados, ya que son de interés público. Eh, los permisos que puede dar el Archivo General de la Nación con respecto a los documentos que están allí guardados. Habla sobre la gestión documental en general. Esa ley pues habla de muchas cosas con respecto a la gestión documental, pero como pues les comentaba el día de ayer, es una ley que de hace 22 años y pues esa ley en algún momento tendrá que actualizarse en su totalidad porque hoy en día, como lo vimos en la clase del día miércoles, ya existen software que hacen todo el proceso de la gestión documental, ya la tecnología pues va avanzando mucho y pues esa ley se está quedando corta con respecto a la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Hablábamos también de otras leyes, que era la ley 527 que hablaba del comercio electrónico, la ley 1266 que habla sobre la habeas data, que es la protección de los datos personales, y la ley 1273 que habla sobre los delitos informáticos. Entonces, esas leyes pues surgieron o se dieron vida a raíz de la pandemia porque pues como todo se compraba por medio electrónico y todas las bases de datos empezaron a crecer por medio electrónico, entonces ya con respecto, digamos, a las facturas, pedidos, todo ese tipo de documentos, pues empezaron a generarse electrónicamente, entonces por eso surgieron tanto esas leyes en los últimos años. ¿Listo? Hablábamos también, luego pasamos al tema de la conservación de los documentos. Decíamos que pues la conservación de los documentos eran unas estrategias que se planteaban para darle una mayor vida útil a los documentos que se guardan en el archivo. ¿Listo? Y más que todo, pues a aquellos documentos que pasan pues al archivo histórico, que son los que deben permanecer pues por muchísimos años guardados en ese lugar. Entonces pues deben alargarse lo más posible su vida útil para que se conserven adecuadamente. ¿Listo? Luego hablábamos de los cuidados que hay que tener en cuenta en la gestión documental. Hablábamos de 3 factores importantes con respecto a la gestión documental, que era primero la infraestructura, el archivo como tal, el lugar, el papel, que es otro factor importante porque pues es el documento que se va a guardar, y el gestor documental como persona. Entonces hablamos que con respecto al gestor documental, pues esa persona pues debía tener unos cuidados especiales, unos elementos especiales para dicho cuidado, entre los cuales estaban pues el gorrito que es llamada cofia, el tapaboca, las gafas, guantes, overall o llegase el caso bata, a veces en algunos casos zapato de punta de acero y casco si el archivo pues es grande. Entonces son cuidados, elementos de cuidado, perdón, que el gestor documental debe tener para evitar que el lugar o los documentos le generen daño a él como persona o él le vaya a generar daños irreversibles a los documentos que está manipulando. Con respecto al papel, hablábamos de la forma adecuada de abrir los agujeros con la perforadora. Hablábamos de que evitar utilizar todo tipo de ganchos, tanto los grapadoras, clips, todo tipo de ganchos con los documentos para evitar daños en el papel. Hablábamos de la tinta, que debe ser tinta negra, se aconseja. Con relación a los documentos, si ya son imágenes, pues lógico que pues ya deben ir colores y todo eso, ¿no?
pero con relación a los documentos se aconseja que sea tinta negra, que sea seca, nada de tintas en aceite, en gel, nada de ese tipo de elementos extraños, ya que pues esto con el tiempo va a generar daños en el documento. Decíamos que los documentos generan su propia temperatura, que oscilan entre unos 15 o 20 grados centígrados al momento de estar guardado, pues con el resto de los documentos, pues va a generar su propia temperatura. Entonces ahí pasamos a hablar de la infraestructura, donde decíamos que evitar que dicha infraestructura o dicho archivo se encuentre en el lugar más alto de la empresa, porque va a generar que la temperatura suba, ya que el sol les va a pegar directamente. Igualmente en el sótano, evitar colocarlo en el sótano, llegase al caso de una inundación, no se vayan a dañar los documentos. Decíamos que con respecto a la ventilación debe ser artificial por medio de aire acondicionado. ¿Qué más decíamos? Con respecto al mantenimiento, a la limpieza, que debe ser constante, las señalizaciones, los extintores que deben ser especiales para los elementos que se encuentran allí guardados. Eso fue lo que prácticamente hablamos el día de ayer. Hablábamos, luego pasamos pues a ver las actividades que debían entregar, y debían entregar dos actividades. Una era la pregunta número 4 y la otra era la pregunta la pregunta número 4 y la actividad número 4, perdón. Entonces, con relación a la pregunta número 4, decía que o preguntaban cuál era el objetivo de la ley. Espérenme, aquí ya voy desabriendo. ¿Cuál era el objetivo de la ley 1273 con referencia a los delitos informáticos? ¿Sí? Esa era la pregunta. No sé si tuvieron algún inconveniente con alguna de las actividades que debían entregar el día de ayer. Entonces me van comentando. Y la actividad número 4 eran con respecto a consultar unos objetivos con respecto a la ley 594, que es la ley general de archivo, la ley 527, que habla sobre el comercio electrónico, consultar los objetivos de esas dos leyes y aparte de eso elaborar un resumen con respecto a los cuidados que se debe tener en la gestión documental. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a esas actividades que deben entregar el día de ayer, o todo está claro. Por ahí alguien. Señor Billy, cuénteme. Profe, ¿será que ahorita al final de la clase podemos hablar un ratico? ¿Se puede dar parte? Si se puede, no sé. ¿Hablar sobre qué, señor Billy? Pues porque yo no le puedo entregar nada. No se da cuenta, no. Ok, listo. Entonces al final de la clase hablamos y miramos a ver qué hacemos, si podemos solucionar. ¿Listo? Sí, profe, sí, exactamente. Eso quería preguntar. Gracias. Ok. Entonces, listo. Entonces, siendo así, entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Entonces vamos a ir a material, ahí en Classroom donde están las actividades. Al final está el tema material.
y hay una que dice debajito material de la semana. Van a dar clic ahí y se van a desplegar donde están las guías, el video, y al final hay un documento que dice plantilla de Excel. Lo van a abrir. Yo los espero mientras abren ese documento. Material de la semana, van al final y hay un documento que se llama plantilla Excel. Lo van a abrir, le van a dar clic. Listo, los que puedan, los que no, pues sencillamente ya les explico cómo van a trabajar. Listo. Como pueden ver, ese documento no se puede descargar porque no tiene la opción. Entonces van a ir aquí en el recuadro gris, a mano derecha hay 3 punticos al pie del icono de la impresora. Van a dar clic ahí y van a ir donde dice abrir en una ventana nueva. Y le dan clic ahí. Va a abrir, como lo dice, en una ventana nueva. Va a empezar a cargar. Véanme que el internet. Listo. Luego que abre en una ventana nueva, a mano derecha en la parte, en el recuadro gris, a mano derecha al lado de la impresora, hay una flecha que señala hacia abajo y dice descargar. Le van a dar clic ahí. Los que puedan y los que están desde el computador. ¿Listo? Le dan clic ahí y él va a empezar a descargar. Como pueden ver, a mano izquierda en la parte inferior, en la parte de abajo, ahí ya quedó descargado, que dice plantilla de Excel. Aquí abajito. A mano izquierda en la parte inferior, en la parte de abajo. ¿Listo? Y van a darle clic ahí para que se abra el documento. Ay, perdón, profe, qué pena con usted, pero me perdí. ¿En qué parte quedaste? ¿Me podría repetir? Es que no. Cuando yo empecé, cuando yo busqué el tema en Excel, ya había avanzado mucho y no Listo. sabía qué hacer. Entonces, abrís el documento ya, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Aquí a mano derecha, en la parte superior, al lado de la impresora, de la imagen que hay una impresora, hay 3 punticos. Le das clic ahí y le das clic en donde dice abrir en una ventana nueva. ¿Listo? Él va a abrir en una ventana nueva, como está acá. ¿Listo? Me avisas, Olga. Dígame. Lo voy a hacer de nuevo porque me quedó, fue como abierto desde, como desde internet me quedó abierto. Sí, ella abre en una pestaña nueva de internet, Sí. así como sale Ya aquí. estoy ahí, entonces, Luego, ahí al lado de la imagen de la impresora hay una flecha que señala hacia abajo. ¿Sí la ves ahí? ya me quedó así como, no es que yo no, me quedo en una ventana de internet y no me aparecen ni los 3 botoncitos. Dale otra vez desde Classroom. Lo voy a volver a, Sí. sí, lo voy a volver a abrir en una ¿Listo? ventana nueva. Vas aquí, desde Sí, ya lo Classroom, abrí en la ventana nueva. plantilla de Excel, a los 3 botoncitos al lado de la impresora, abrir en una ventana nueva y ella abre una pestaña de internet nueva, Sí, así como está cargando ahí.
Cuando ya carga, al lado del icono de la impresora, igualmente aquí en el recuadro gris a mano derecha, hay una flecha que señala hacia abajo, que dice descargar. Ahí donde estoy señalando. A mí no me salió así. ¿No te sale? Ay, sí, ya. Descargar. Qué pena. Y le das clic ahí, ella va a descargar al computador, ya como un documento normal de Excel. ¿Listo? Ay, ya, sí, señora, ya. Listo. Entonces ya cuando tengan el documento de Excel, pues entonces sencillamente lo van a trabajar. ¿Qué pasa con las personas de pronto que no pueden descargarlo, que están desde el celular? Y eso ya les voy a mostrar. El documento sencillamente son unos cuadros, ¿sí? Sino que pues lo hicieron en Excel para que pues fuera más fácil utilizarlo. ¿Listo? Entonces son unos cuadros, está este y está estos otros dos, este y este. ¿Sí? Son 3 cuadros en total. Entonces ustedes, las personas que lo... Señora, ay, la pantalla. ¿No proyectó? ¿Por qué no proyectó? Por Dios. Yo juré que estaba proyectado. Y ahora sí. Bueno, se cayó la proyección. Entonces, son 3 documentos o 3 cuadros, digámoslo así. Está este, que es lista de documentos. Está este, que es cuadro de clasificación documental. Y está este, que es la tabla de retención documental. Son 3 documentos. Entonces, las personas que de pronto no lo pudieron descargar o sencillamente lo están haciendo desde el celular, no se compliquen la vida. En una hojita hacen los 3 cuadritos y listo. Y trabajan ahí a mano y entregan las imágenes como han hecho con el resto de las actividades. ¿Listo, chicos? No se van a decir que ay, no tengo Excel, no voy a poder entregar la actividad. No. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces no hay problema. O sea, no es que vamos a trabajar fórmulas, de pronto cosas extrañas, no, sino solamente escritura, sino que es en Excel, pues para que quede mucho más fácil manejarlo, ya que son unos cuadros. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, a este documento de Excel, o esta plantilla de Excel, aquí vamos a trabajar todo, digamos, como el proceso de cómo elaborar una tabla de retención documental. ¿Listo? Ojo, ustedes aquí pues no van a salir expertos en hacer tablas de retención documental, porque para aprender a hacer este tipo de cosas, pues sencillamente se necesitan más de 2 horas de explicación y de enseñanza y de práctica. ¿Listo? Entonces esto es un tema un poquito extenso, entonces pues esto no se hace pues en un solo día y sí que menos pues como en 2-3 horas que pues dura la explicación. Entonces es más como para que ustedes puedan, digamos, entender un poco a qué hace referencia la tabla de retención documental, todo lo que tiene que ver con la disposición final del documento. Y pues en el día de mañana de pronto que les lleguen con una tabla de retención documental, al menos conozcan una tabla de retención documental y no vayan a preguntar ¿y qué es eso? ¿Listo? Entonces esa es la idea, porque pues expertos en hacer tablas de retención documental no van a salir. ¿Listo? Entonces para que pues lo tengan en cuenta con respecto a eso. ¿Listo? Entonces son 3 tablas. Lista de documentos, primero se hace una lista de documentos, luego se pasa a elaborar una clasificación documental donde se le dan pues unos códigos a dichos documentos
Y por último se pasa a hacer la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces ese es el último paso, donde pues se toma la decisión del que se va a hacer con dicho documento o dichos documentos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera tabla. Bueno, ojo, antes de eso nos vamos a saltar un paso que siempre dejamos para final, y es explicar la actividad del día de hoy. Vamos a explicar la actividad del día de hoy. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesito para que, si deseen, vayan, mientras les voy explicando, ustedes van realizando parte, digamos así sea, un solo documento de la actividad para que les quede mucho más fácil. Si no, pues sencillamente, si desean, van tomando nota y luego con más calmita, pues se sientan y la hacen. ¿Listo? Entonces, en la actividad número 5, que es la del día de hoy, dice lo siguiente. Ojo. Entonces, dice que de acuerdo al tema relacionados, entonces debe elaborar. Entonces, primero deben pensar en una empresa existente. Deben pensar una empresa, ya sea Home Center, Falabella, H&M, Quesara, bueno, cualquier empresa que deseen. ¿Listo? La van a pensar. Y también en su cabecita van a crear o van a pensar en 5 documentos que ustedes crean que trabajan la empresa. Facturas de venta, facturas de compra, remisiones, pedidos, hojas de vida, capacitaciones, y memorandos, informes, actas, bueno, lo que se les venga a la cabeza. 5 documentos, van a pensar en 5 documentos. ¿Listo? Que usted cree que pues, la empresa maneja. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer con esos 5 documentos? Esos 5 documentos son los que van a trabajar en las tablas que les mostré. Entonces acá dice que de acuerdo pues a los documentos creados o pensados en su cabecita, van a diligenciar la pestaña que se llama lista de documentos en la plantilla de Excel, que es el documento que abrimos. ¿Listo? La pestaña que dice lista de documentos. Y también van a elaborar o van a diligenciar la pestaña que dice instrumentos archivísticos. Como lo pueden ver, lo pueden hacer a computador o manual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben realizar. Entonces, voy a dejar de proyectar y les voy a mostrar cuáles son las 2 pestañas que hablan ahí. ¿Listo? Entonces, las 2 pestañas de que hablan ahí, ustedes pueden mirar en el documento en la parte inferior y pueden ver 2 pestañas verdes y 2 pestañas azules. Las pestañas azules ustedes les dan clic ahí y como pueden ver están desocupadas los cuadritos o las plantillas están desocupadas, ¿cierto? Ahí es donde ustedes deben hacer la actividad. ¿Listo? Ahí están desocupadas esas 2 pestañas azules. Una se llama lista de documentos y la otra se llama instrumentos archivísticos. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, son los mismos cuadritos que están en las pestañas verdes, que son los ejemplos donde yo les voy a explicar. ¿Listo? Entonces, aquí están. Entonces, para que a medida que voy explicando, si desean, pues van diligenciando de una vez, así sea un solo documento, para que pues sepan o de pronto les quede de pronto de esa manera más fácil entender. Igual manera, les pido que por favor, como yo voy a estar proyectando
desde otra ventana, que estoy acá en el documento. Si necesitan algo que decirme, no, profe, no entendí ahí, profe, ¿qué va ahí? Me interrumpen, no hay problema, no me voy a poner brava. ¿Listo? Porque a veces pues me levantan la manito, yo a veces escucho el sonido que cuando levantan la mano, a veces no, o a veces me escriben por el chat y pues yo no me voy a dar cuenta. ¿Listo? Entonces me interrumpen. ¿Listo, chicos? Me dicen, profe, va muy rápido, profe, no entendí ahí, profe, ¿qué se coloca ahí, profe? ¿Sí? No hay problema que me vayan a interrumpir. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señora. Listo. Y los que de pronto no tienen el Excel, están desde el celular o algo, pues sencillamente pueden hacer el croquis ahí en borrador, ahí como caigan los cuadritos, o sencillamente pues hacen las noticas de qué va en cada cuadrito, cómo va, y luego pues lo hacen con más calmita. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, yo me voy a parar acá en este, que es el primero. Voy a borrar todo esto. Este computador está como lento. Como pueden observar, acabé de borrar toda la información que estaba ahí y ustedes le dan en la pestaña azulita lista de documentos y es el mismo. ¿Sí ven? Entonces no hay por qué preocuparse. Ojo, este recuadro que está acá, ese no lo van a encontrar en su lista de documentos, no hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? Solamente está aquí para el momento de yo explicarles, pues entonces tener ahí, digamos, la base para la explicación. Pero no lo deben hacer aquí en el de ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, no sé si ahí ven claro o logrando un poquito más. Ahí yo creo, ¿cierto? Señora, está bien. Listo. Entonces, vamos a empezar. Esta plantilla o este cuadro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. ¿Listo? 9 columnas. De aquí para abajo son 5 filas. Pues son de los 5 documentos que deben trabajar. Yo solamente les voy a hacer el ejemplo con 3 documentos. Y pues ustedes ya, ojo, ¿no? Ustedes no deben hacer los mismos documentos que yo estoy haciendo, sino que los pueden hacer similares y todo eso, pero igualitos, no. ¿Listo? Ojo. Entonces, yo voy a ir explicando paso por paso. Y pues ustedes sencillamente si quieren lo van haciendo, ¿listo? Si no, van tomando notica, como ya les dije. Entonces, son 9 columnas. Entre esas columnas encontramos pues el ítem, la primera columna es ítem o número, ¿sí? Que es enumerar los documentos que se encuentran ahí en la que Ay, Dios mío, espérenme que esto, no sé, el computador está como molestando. Ya, no me asusten. Míralo. No quiere escribir. Ya. Uno, 2 y 3. Te hacen 4 y 5. ¿Listo? Donde dice área, ¿qué van a colocar? Ahí donde dice área, van a colocar el área donde pertenece dicho documento que ya pensaron. Área o departamento, como lo quieran llamar. En algunas empresas lo llaman área, en otros departamento. Entonces aquí yo voy a colocar que el primero es del departamento comercial.
¿Listo? Ya sea recursos humanos, administrativa, de producción, logística, bueno, el área que deseen, pero ojo, el documento que van a trabajar pues debe pertenecer a esa área. ¿Listo? Entonces, en la subárea que va, hay áreas o departamentos que tienen una subárea, ¿sí? En el caso de comercial, yo voy a colocar que no tiene nada, entonces voy a volver a colocar comercial. Si no se quieren matar, digamos, la cabeza pensando, pues colocan lo mismo que hay en el área, lo colocan en la subárea, ¿listo? Ahora vamos a pasar a llenar este cuadrito que está aquí abajo, que dice código de la serie y serie documental. Dice que la serie documental es el tipo de documento que se genera en la empresa. ¿Qué hace referencia a tipo de documento? Actas, hojas de vida, facturas de venta, facturas de compra, memorandos, capacitaciones, informes, pedidos, cotizaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia a tipo de documento, o sea, como el global de los documentos, ¿sí? Entonces, y el código de la serie es un código que se le genera a cada tipo de documento, ¿sí? Entonces, no los voy a poner a buscar, si por ejemplo escogieron Falabella, no los voy a poner a buscar por internet. Por favor me averiguan, si van a colocar cotizaciones, me averiguan qué código maneja Falabella en cotizaciones. No los voy a poner a eso porque primero sin saber si aparezca en internet. Y segundo, pues eso es ponerlos ahí a gastar tiempo innecesario, ¿listo? Entonces esos códigos de serie los vamos a crear nosotros, ¿sí? Los vamos a crear nosotros con unos números inventados. Digamos que dentro de la empresa trabajan con ese número, identificando el tipo de documento que pertenece a ese código. Listo, entonces yo voy a decir que acá voy a colocar 34 cotizaciones, 27 facturas de venta. Yo estoy creando ahí pues los tipos de documentos. Y el tercero que voy a manejar va a ser 16 actas. Listo. Ya tengo una serie documental, o sea, unos tipos de documentos y con su respectivo código. ¿Claro esa parte? Sí, señora. Listo. Para mí. Listo, ahí no hay, digamos, nada de qué preocuparse de que si lo hice bien o no. Ustedes inventan, crean sus códigos que sean de 2 dígitos y la serie documental es el tipo de documento. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá hay 2 columnas que hacen referencia a ese cuadrito que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, ojo, ese cuadrito debe ser con 5 tipos de documentos. ¿Listo? Yo lo hice con 3 porque el ejemplo lo voy a trabajar solamente con 3 documentos. Pero ustedes son 5. ¿Listo? Entonces, esa información que yo acabé de hacer en este cuadrito de abajo, la voy a colocar aquí. Pero pues depende del área a que pertenece cada documento. ¿Listo? Entonces, aquí comercial voy a colocar que es las cotizaciones. Entonces 34 cotizaciones que hace parte de comercial. ¿Listo? Ahora voy a hacer el siguiente documento. El siguiente documento son
27, Dios mío, ¿dónde lo coloqué? 27 facturas de venta. Listo. ¿A qué departamento haría parte de las facturas de venta? ¿O a qué área? Comercial, profe. ¿Comercial? No. A ver, las facturas de venta o facturas de compra, ¿a qué? Contabilidad. A contabilidad. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí área contabilidad. En la subárea puedo colocar igual contabilidad, si la hay. O llega a ser caso que en la mayoría de las empresas yo he visto que tienen una subárea que se llama facturación. ¿Cierto? En algunas empresas tienen esa subárea que se encarga solamente de las facturas de la empresa. Listo. Si no, sencillamente colocan contabilidad. Se me come una D. Listo. El siguiente documento, tipo de documento, ¿cuál es? El 16, que son las actas. Listo. Aquí que voy a colocar, voy a colocar las actas de a qué parte o a qué área pertenecerían de la empresa. A ver, ¿dónde creen que pertenecerían? Pues es que donde yo trabajaba es un archivo que manejan todas las dependencias. Entonces, pero se enfoca, pues yo diría, ¿no? En este caso se enfocaría más en talento humano. En talento humano, sí podría ser. Pero si de pronto esas actas, o sea, yo, creería que sería más óptimo que las manejara el área administrativa, ¿no? Ya que pues digamos si son actas pues que se generan en la empresa, porque sí, cada área o cada departamento genera sus propias actas, ¿cierto? Actas de reunión con el jefe de producción, actas de reunión con el jefe de recursos humanos, pero como tal las actas en general de la empresa pues las trabajaría o las manejaría la parte administrativa, que es la encargada de administrar, como dice su palabra, toda la parte de todas las cosas de la empresa, ¿cierto? Entonces, quedaron ya ahí los 3 tipos de documentos. Entonces ustedes van a decir, profe, pero es que nos saltamos una columna. Entonces, ojo, esta columna que les acabo de enseñar ahí. Pero la procedencia administrativa también, digamos, señores que son, no sé, que son hojas de vida, exámenes médicos, todo eso. ¿Las que? Perdón, Jessica, que no se te escucha bien. Por ejemplo, en ese administrativo se pondría también lo que son hojas de vida y eso, o digamos exámenes médicos o papelería que es La papelería, sí. ¿Qué pasa con el área administrativa? Que a veces en algunas empresas, en el área administrativa, se encuentra una subárea que es conocida como recursos humanos, ¿sí? Pero dentro del área administrativa. Por eso a veces se manejan también ahí en esa parte las hojas de vida, incapacidades, todo eso. Pero en algunas empresas o en algunas entidades tienen el área administrativa y aparte tienen un área de recursos humanos, ¿sí? Totalmente aparte, totalmente independiente las dos. Entonces ya van en ustedes cómo lo quieran trabajar, si lo trabajan administrativa y subárea recursos humanos o colocan recursos humanos como un área principal de la empresa.
¿Listo? Y pues ya ustedes ahí lo trabajan como deseen. ¿Listo? No se vayan a poner a averiguar si Falabella, Home Center, Sara, cómo trabaja el área administrativa. No. Ustedes imagínense, ustedes creen de cómo trabajarían esas áreas, ¿listo? Pero no se vayan a poner ahí a consultar con respecto a eso, a ese tema. ¿Listo? Entonces, con relación a esta columna, entonces ya tenemos el tipo de documento, ¿cierto? Que son los que colocamos acá. Si ustedes leen aquí abajito, les voy a agrandar otro poquito. Las letras rojas habla sobre la subserie documental, que es lo que está pidiendo acá. Ahí dice nombre de documento o subserie documental, ¿cierto? Entonces, aquí abajo explican qué es la subserie documental. Entonces, dice que es la clasificación y organización de los tipos de documentos. O sea, es la clasificación de, en este caso, las cotizaciones, las facturas de venta y las actas. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar una clasificación de las cotizaciones, una clasificación de las facturas y una clasificación de las actas. ¿Cómo lo vamos a colocar? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y ustedes me dicen si entienden o no entienden. ¿Listo? Entonces, como es una lista de documentos, yo aquí tengo que listar los documentos que en el momento voy a trabajar en el archivo o que están en el archivo. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar. Con respecto a las cotizaciones, voy a decir aquí, voy a enfocarme solamente en las cotizaciones enviadas en septiembre de 2000. Listo. O, bueno, no, espere. Coloquemos más cerquita. Coloquemos en mayo. No, en junio del 2022. Cotizaciones enviadas en junio del 2022. Para que queden más cerquitas. En facturas de venta. Voy a enfocarme solamente, o voy a nombrar solamente aquí, facturas de venta del año 2020. Listo, solamente todas las facturas del año 2020. En cotizaciones, solamente las cotizaciones enviadas del mes de junio, solamente esas. ¿Listo? Y con relación a las actas, voy a decir que son las actas de reunión de enero a junio del 2022. Listo. Ya llené este cuadrito. Entonces, no sé si les quedó claro la columna de nombre del documento o subserie documental. ¿Alguna pregunta? Claro. Entonces, escoger como un grupo de todos los documentos. O sea, por ejemplo, de todas las cotizaciones que tiene la empresa, solo un grupito. De todas las facturas de venta de la empresa, solo un grupito. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar sobre estas tres últimas columnas, que son el ciclo vital del documento,
la conservación del documento y el grado de frecuencia de consulta o utilización del documento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llena esas tres columnas con respecto a lo que yo les voy a explicar aquí? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, como pueden ver, aquí está el ciclo vital del documento, que son los tres tipos de archivos que lo vimos el primer día, ¿se acuerdan? Archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Entonces, con relación a la conservación, espérenme, yo voy a como empequeñar esto. Porque no me coge todo. A ver si me coge todo. Listo, como para que vean todas las palabras completas. Entonces, con relación al archivo de gestión, la conservación, que yo creo que, si no recuerdan, yo se los expliqué desde el primer día. La conservación de los documentos que están allí guardados es útil, ya que los documentos que allí están guardados son necesarios, son que no han terminado con su trámite, son documentos que no han terminado con su trámite o no han cumplido con su objetivo y por ende deben permanecer ahí a la mano. Por ende son útiles. Y el grado de frecuencia de dichos documentos es activa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues la frecuencia de consulta es muy frecuente. Con relación al archivo central, la conservación de dichos documentos que se encuentran ahí guardados son importantes. Porque pues ya que pasaron y cumplieron con su trámite o su objetivo, pasan a guardarse al archivo central de la empresa y ahí pues deben permanecer guardados de acuerdo al tiempo que sea necesario para cumplir con su vida útil y por ende pues entonces son documentos importantes por el momento para la empresa. Su grado de frecuencia de consulta es semi-activa. Como yo les comentaba el primer día, ya hay los documentos que se encuentran ahí guardados, pues ya la consulta, el grado de frecuencia baja un poquito, ya no es tan frecuente, valga la redundancia, su consulta, ya que pues ya terminaron su trámite, ya cumplieron con su objetivo y ya si es muy necesario, va y se buscan los documentos allá en el archivo central. Y con relación al archivo histórico, la conservación de los documentos que se encuentran allí guardados son vital. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran documentos que eran vitales para la empresa, que eran muy, muy importantes para la empresa, para el desarrollo tanto de su actividad como de la conservación como tal de la empresa? ¿Listo? Entonces, por ende, la conservación es vital. Y el grado de frecuencia es inactiva. Yo les comentaba que en el archivo histórico prácticamente la consulta es nula porque los documentos que allí se guardan son muy vitales para la empresa, pero pueden que lleguen y se consulten por ahí una vez cada 5 años o llegase el caso por muy seguido, una vez al año. Entonces es por eso el grado de frecuencia o utilización pues es inactiva. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a este cuadrito que se hizo aquí abajito, vamos a diligenciar las tres columnas de arriba. Como pueden, tienen el mismo nombre: ciclo vital, conservación y frecuencia. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros le coloquemos a cada documento en el ciclo vital, pues de así se va a ir llenando los otros dos cuadros. ¿Listo? Ojo, hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Porque pues si ustedes me colocan un ejemplo, facturas de venta del año 2019 y está todavía en el archivo de gestión, pues eso es casi imposible.
¿Listo? Entonces, que todo concuerden con lo que van haciendo. ¿Listo? Recuerden que los que están en el archivo de gestión son documentos que no han terminado con su trámite. Por ejemplo, un acta le falta una firma, entonces está ahí todavía en archivo de gestión porque le falta una firma, o sea, no ha terminado con su trámite. Una factura de venta está en archivo de gestión porque sencillamente esa factura está pagadera 90 días y no ha llegado, no cumplió con sus 90 días y no la han cancelado. Entonces, pues está en el archivo de gestión. ¿Listo? Que una cotización está en el archivo de gestión porque no se ha llevado a cabo dicha cotización. Entonces, todavía está ahí en el archivo de gestión y por ende está guardado. Si me colocan una cotización enviada en enero del 2021 y me colocan que está en el archivo de gestión, pues eso es prácticamente ilógico. ¿Listo? Porque pues ya prácticamente más de un año y todavía está en el archivo de gestión. ¿Qué pasó ahí? ¿Listo? Entonces, tener como con lógica las subseries documental con el ciclo vital del documento. ¿Listo? Lógica con los tiempos. ¿Claro ahí? Esa parte. Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces yo voy a decir que las cotizaciones enviadas en junio del 2022 todavía se encuentran en el archivo de gestión. Por ende, la conservación del documento es útil y su grado de frecuencia es activo. ¿Listo? Ahora voy a decir que las facturas de venta del año 2020, pues hace 2 años prácticamente, casi 2 años, están en el archivo central. Porque pues ya prácticamente más de año y medio. La conservación de ese documento es importante. Y su grado de frecuencia es semiactivo. ¿Listo? Ahora, actas de reunión de enero a junio del 2022. Coloquémosla aquí de reunión de no de enero a junio, no coloquemos, a ver, de enero a julio, no, de julio. Actas de reunión de julio de 2022 o del mes de julio de 2022, así. Digamos que este está en el archivo de gestión todavía, ese documento. Y es útil y es activa. ¿Listo? ¿Por qué lo cambié aquí? Para poner que está en el archivo de gestión. Porque si colocaba de enero a junio, pues ya han pasado prácticamente 2 meses, entonces es muy poco probable que todavía esté en el archivo de gestión. Y más actas de enero, febrero, marzo, abril. Entonces solamente la coloqué un mes y el mes más cercano, que es julio, el mes pasado, para que esté todavía en el archivo de gestión. ¿Listo? Entonces tienen ahí que jugar con los tiempos que van a colocar y todo eso en los documentos. ¿Listo, chicos? Entonces, pero igual pues cuando ustedes de pronto se encuentren con un tipo de estos documentos, pues sencillamente a ustedes les van a brindar pues toda esa información. No se preocupen que, ay, es que se me toca ponerme a mirar si está en el archivo. No, a ustedes les van a brindar la información, sino que como pues es una actividad, pues esa información no la tenemos y no la van a brindar nadie en este momento. ¿Listo? Entonces pues toca crearla nosotros mismos. Entonces pues debe ser lógica en todos sus sentidos. ¿Listo? Y quedó llena la tablita. ¿Sí ven?
no es nada, digamos, del otro mundo, nada que uno diga, "Oh, esto está muy difícil". No. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas o inquietudes con respecto a la lista de documentos. No, señora. ¿Todo claro, chicos? De mi parte, sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, aquí ya terminamos la primera parte. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es de instrumentos archivísticos. Como pueden ver, voy a borrar para que se den cuenta que es el mismo documento. Como pueden ver, es el mismo documento. Espérenme, perdón. Listo. Es el mismo documento. Entonces lo vamos a diligenciar, sino que esto está más como abiertico acá. Listo. Entonces, vamos a empezar a diligenciar. Este documento, que se llama Cuadro de Clasificación Documental, este documento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 columnas, de las cuales 5 ya tenemos la información. Área, código de serie, serie documental y subserie documental, ya la tenemos. Y pues aquí la numeración del documento, que se no tiene relevancia. ¿Listo? Pero las otras 4, estas 2 y esta, ya la tenemos la información que se encuentra en el documento que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Cuáles nos faltan? Código del área y código de la serie, subserie documental. Son los únicos que nos faltan. Entonces vamos a pasar la información que tenemos en el otro lado para este lado. ¿Listo? Entonces aquí pues empezamos con 1, 2 y 3. El área, la primera es contabilidad no, es comercial. Comercial. La otra área es contabilidad. Y la otra área es administrativa. ¿Cierto? El código de la serie, como de la casi me toca mirar, es 34 cotizaciones. Entonces 34 cotizaciones. 27 facturas de venta. Entonces 27 facturas de venta. Mucho esto. También. Y la tercera es 16 actas. 16 actas. Listo. Y la serie documental de cotizaciones es cotizaciones enviadas en junio del 2022. Cotizaciones enviadas en junio de 2022. Yo lo agrando un poquito esa letra. Listo.
La otra subserie documental con relación a las facturas de venta es facturas de venta del año 2020. Entonces, facturas de venta del año 2020. Listo. Y con respecto a las actas, la subserie documental es actas de reunión del mes de julio del 2022. Actas de reunión del mes de julio de 2022. Listo. Ya prácticamente tenemos casi lleno ya el cuadro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esa información la traemos del otro cuadro para acá. ¿Qué pasa con el código del área y el código de la subserie documental? Sencillamente esos dos códigos los vamos a crear nosotros. ¿Listo? Porque pues sencillo, yo no los voy a poner a investigar cuál es en Postobón, cuál es el área, el código del área de recursos humanos. Me investigan exactamente cuál es el código. No, las empresas manejan un código para identificar cada área, así como el código que utilizan para identificar cada tipo de documento, lo manejan con el área. ¿Para qué? Porque pues así es mucho más fácil y en el momento de diligenciar documentos o colocar solamente con el código ya se sabe de qué parte o de qué departamento o área viene dicho documento. ¿Listo? Entonces, normalmente esos códigos están diseñados con 3 dígitos, que a veces uno también a veces ese mismo código se lo brindan a uno para comunicarse por la conmutadora, por el teléfono, con el área. Entonces, es eso. ¿Listo? Entonces, vamos a crearlos. Yo voy a decir que en esta empresa el área de comercial es el código 206. Contabilidad es 105. Y administrativa, digamos que es 307. Listo, ya. Quedó los códigos del área. Ustedes lo van a crear. ¿Listo? Tampoco me van a crear por allá, o sea, que sean como lógicos, ¿sí? Porque pues a veces me escriben 999. 999. Sí, o sea, es como un número como raro que yo creo que ya si la empresa es muy, muy grande y tienen muchísimos departamentos, de pronto hasta, sí. Pero pues los códigos normalmente son 500 algo, 200 algo, 300, 400, o sea, como de 500 para abajo, más o menos, dependiendo el número del área. A veces es de acuerdo al piso donde pertenece el área, ¿sí? Entonces le dan el código dependiendo en el piso que se encuentre de la empresa, la importancia, digamos, si se acerca más a un número más altico, pues entonces porque digamos está más alto, más arriba más cerca de la gerencia, ¿sí? Entonces así, eso depende de las empresas, pero pues son códigos como números como más normalitos, no tan elaborados, o que no me van a colocar por ejemplo 001. Pues ese no creo que en una empresa le den ese código a un área o un departamento. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso. Ahora, ¿cuál es el código de la subserie documental? ¿O cómo lo vamos a crear nosotros? ¿Listo? Lo vamos a crear a base del nombre o a base de la subserie documental. Lo que tenemos escrito en la subserie documental. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, ejemplo, aquí yo voy a colocar cotizaciones, porque se me tapa el otro, cotizaciones enviadas, puedo colocar punto E,
0622. Listo. Cotizaciones enviadas de junio 2022. Junio 22. O si quieren colocan todo el año. Pero la idea de los códigos es que no queden muy largos. Porque si ustedes van a ir a buscar una subserie documental, pues ustedes se graban el código en la cabecita. Y pues si es muy largo, pues sencillamente pues les toca es copiarlo y pues buscar entre tantos papeles un código tan largo, pues se vuelve cansón, primero, tedioso, y tercero, pues el tiempo que va a gastar es mucho. ¿Listo? Entonces, entre más conciso esté ese código, mucho más fácil va a ser encontrarlo. ¿Listo? Ahora, facturas de venta. Entonces voy a colocar facturas de venta. Año 2022. Esto 2020. Listo. Ahora, actas de reunión del mes de julio. Entonces, actas. Puedo colocar punto reunión. Igual como arriba. Mes de julio 22. Listo. Quedaron los códigos. Con respecto a lo que está escrito en la subserie documental. ¿Claro? ¿Claro o tienen alguna pregunta? No, señora. Listo. Ojo, los códigos que tengan que ver con la subserie documental no me van a escribir, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo. Dice cotizaciones enviadas en junio del 2022 y me escriben RTC punto 2022. RTC, ¿eso qué? O sea, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? No, es que como usted, profe, me dijo que me lo inventara, entonces yo puse RTC punto 22. No, tiene que ser, sí, lo deben inventar, lo deben crear ustedes, pero que ese código tenga congruencia con lo que está escrito en la subserie documental. ¿Listo? ¿Claro ahí? Entonces, ahora, listo, quedó lleno el cuadro de clasificación documental, quedó diligenciado. No hay nada más que hacer, sino solamente pasar información que ya habíamos hecho allá, para este lado, y colocar el código del área, al área comercial, contabilidad, administrativa, colocar el área de recursos humanos, de producción, el área que ustedes hayan colocado, y crear el código de la subserie documental. Listo, no más. Ahora vamos a pasar al cuadrito pequeñito que está aquí abajo. Entonces, ojo, para hacer una tabla de retención documental, que es la que está aquí abajito, para hacer esta tabla de retención documental necesitamos que los documentos se encuentren, o yo les voy a hacer la pregunta. ¿Se acuerdan que yo les expliqué sobre el ciclo vital del documento? Y les expliqué los 3 tipos de archivos, ¿cierto? ¿En qué tipo de archivo o en qué parte deben estar guardados los documentos cuando se toma la decisión final de qué se va a hacer con ese documento? ¿Dónde debería estar guardado? En el archivo central. Exactamente. ¿Listo? En el archivo central. Entonces, como pueden ver aquí y como pueden ver en el documento donde ustedes van a diligenciar, solamente es una casilla, ¿cierto? Aquí está.
una casilla. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a seleccionar solo un documento o un documento, solo una franja, uno de los 5 que escribieron, solo uno que se encuentre en el archivo central. ¿Cómo lo van a saber? Pues en el primer cuadro que hicimos, ¿cierto? El primer cuadro que hicimos, sabemos si está en el archivo de gestión o en el archivo central. ¿Sí o no? Ojo, aquí en la lista de documentos se me olvidó decirles, no vayan a colocar en el ciclo vital del documento que el documento se encuentra en el archivo histórico. Ninguno debe aparecer en el archivo histórico. ¿Por qué? Porque los documentos que pasan al archivo histórico es porque ya pasaron por todo este proceso y en la tabla de retención documental se tomó la decisión que se enviaran al archivo histórico porque son de vital importancia para la empresa. Recuerden que ya solo se guardan los que son de vital importancia para la empresa. Entonces, ojo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, volvamos acá. ¿Qué documento se encuentra en el archivo central de los que yo hice? Las facturas de venta. Las facturas de venta. Entonces yo voy a seleccionar aquí, lo voy a colocar de un colorcito especial. Ninguno de los colores que está ahí me gusta. Esperen, escogemos uno. Acá, digamos. Aceptar. Facturas de venta del año 2020. Son las únicas que se encuentran en el archivo central. Si ustedes de los 5 documentos hay varios que están en el archivo central, pues escogen solamente uno de los que tengan. ¿Listo? Entonces, ya tengo las facturas de venta, entonces aquí también voy a seleccionar las facturas de venta, que son las que voy a utilizar en la tabla de retención documental, ¿cierto? Entonces dice aquí, en este cuadrito pequeño que está acá debajo, dice lo siguiente. Ay, me sube mucho. Que debo colocar el código del área de ese documento que seleccioné, que está en el archivo central, código del área, código de la serie y código de la subserie documental. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el código del área? A ver, ¿cuál es el código del área de ese documento? 105. 105. Entonces coloco acá 105. El código de la serie. 27. 27. Entonces coloco aquí abajo 27. Y el código de la subserie documental. Factura de venta 2020. Pero ¿cómo está el código? FACV/2020, ¿cierto? Este es el código. Ahora, aquí en lo rojito dice que la combinación o la unión de estos 3 códigos es el código que se va a crear aquí y es el que va a ir en la tabla de retención documental. Entonces, ¿cómo quedaría? 105-27-FACV2020. Listo. Quedó el código. Entonces lo selecciono y me paso
para aquí. Ay, ¿por qué no pegó? Listo. Listo. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Listo. Entonces, esta es una tabla de retención documental. El siguiente documento que vamos a trabajar aquí abajito. Voy a empequeñar para que lo vean como general y poderles explicar. Entonces, aquí arriba, ¿qué hicimos? Unimos los códigos de las facturas de venta del año 2020, unimos todos los códigos que hicimos aquí abajito, y ese código que se crea es el que va a ir registrado en la tabla de retención documental, que es la siguiente tabla que vamos a hacer. Esa tabla de retención documental es donde se va a tomar la decisión de qué se va a hacer con dicho documento o dicha clasificación documental que se tomó para llegar a tomar la decisión final de esos documentos. ¿Listo? Entonces, esta tabla de retención documental tiene el encabezado, ¿cierto? Que es este, y se los voy a explicar cómo se diligencia. Entonces, aquí a mano derecha, lo agrando un poquito, encontramos que dice código. Entonces está pues el código que genera la misma empresa con relación a la tabla de retención documental, la versión. Entonces podemos colocar, como es la primera de nosotros, entonces versión 01, fecha, colocamos la fecha de hoy, 12 de agosto de 2022, página 1 de 1, listo. Ahora aquí va el logo de la empresa, entonces lo buscan y lo colocan, listo. Aquí debajo del logo dice entidad productora y oficina productora. Entonces, entidad productora, colocan pues el nombre de la empresa. Y al frente, a mano derecha, van a encontrar una palabra que dice código. Ahí van a colocar, van a inventar un código que va a ser el código de gerencia. Entonces yo voy a decir que es el código 502. Luego, abajito dice oficina productora, es el área donde pertenecen esos documentos. En este caso, contabilidad. Y al frente va el código del área de contabilidad, que es 105. Y listo, quedó el encabezado diligenciado. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a diligenciar la tabla de retención documental. Estas columnas siempre deben ir iguales. Ustedes siempre la van a encontrar así. ¿Listo? Entonces, ya colocamos el código que fue el que se generó arriba. Aquí en serie y tipo de documentos vamos a colocar la subserie documental, que es facturas de venta del año 2020. ¿Dónde se encuentran esas facturas? En archivo de gestión o archivo central. Se encuentran en el archivo central, ¿cierto?
Aquí ustedes van a decir, profe, pero es que hay un pocolón de letras que esos que son. Aquí abajito de ese cuadrito van a encontrar las convenciones de esas letras. En esta columna que dice O/C significa original o copia. En estas de donde está disposición final, que es la CT, significa conservación total, que en ese caso cuando uno toma esa decisión es que iría al archivo histórico. La E significa eliminación, ES significa escaneo, M significa microfilmación y S significa selección. ¿Qué pasa con la S de selección? Esa S de selección se llega a tomar esa decisión en la disposición final cuando dicho documento ya cumplió con su ciclo vital y todavía no sabemos qué vamos a hacer con esos documentos. Entonces sencillamente se marca como selección y ese documento vuelve al archivo central y hasta que se tenga la decisión que se va a tomar con dicho documento, entonces ahí vuelve y se hace la tabla de retención documental para tomar la decisión final. La microfilmación. ¿Qué es microfilmación? La microfilmación es un método que se utilizaba anteriormente. Hoy en día pues el Archivo General de la Nación creería que todavía lo sigue utilizando o pues lo utilizó muchísimo, si llegase el caso que no, que es muy parecido al escaneo. Pero ¿qué pasa? ¿O dónde se guardan esas, digamos, entre comillas, esas escaneadas que se le hacen a los documentos? Se guardan en un rollo fotográfico. O sea, le toman foto a los documentos y se guardan en un rollo fotográfico. Pero pues no es un rollo fotográfico común, ¿no? Es un rollo especial que aproximadamente puede guardar como 3000 y pico de fotos. Entonces, y se guardan. Cuando se necesita, digamos, una copia de dicho documento que está guardado en microfilmación, pues sencillamente se extrae así como similar como cuando se saca una foto del rollo fotográfico. Se hace un proceso para generar el documento. ¿Listo? Esa es la microfilmación. Hoy creería que pues casi no la utilizan. Si la utilizan en el Archivo General de la Nación, la utilizarían. Pero no creo que ninguna empresa haga ese proceso con sus propios documentos. Jessica, ¿ibas a decir algo? No. Yo creo que fue que le prendió. Listo. Entonces. ¿Alguien iba por ahí? Olga, cuéntame. Con relación a la microfilmación, pues son unos rollos y se ve, cuando se proyectan las imágenes, se ve como si fuera negativo. Exactamente. Entonces, en algo especial ya se ve la imagen normal. En este momento ya, pues porque yo trabajé en una entidad del Estado mucho tiempo, entonces ya iba de la mano con la reglamentación del Archivo General. Sí. Entonces en este momento ya toda la información está digitalizada. Ya la microfilmación fue un producto de ya está como obsoleta, digámoslo así. Entonces en este momento ya se estaba manejando todo es digitalizado, llegan los documentos de la entidad, se escanean, se pasan las imágenes y ya las oficinas ya prácticamente no tienen nada que ver con el documento original que llega a la empresa, sino ya todo lo pasan en imágenes a cada dependencia. Entonces sí. ya es digitalización total. Ok, o sea, prácticamente esa parte de microfilmación está prácticamente obsoleta ya. Porque pues como pues la tecnología va avanzando y todo eso, pues hoy en día ya existe el escaneo, pues entonces ¿para qué hacer microfilmación si se puede escanear? Listo, gracias Olga. De nada.
Entonces esas son como las disposiciones finales, como las opciones de decisión de qué se va a hacer con dichos documentos que se colocan en la tabla de retención documental. Entonces, íbamos en que el documento se encuentra en el archivo central, ¿cierto? Aquí en original o copia, pues colocamos original. Ojo, siempre en singular, así como está escrito aquí en la convención. No que porque son facturas en plural, entonces voy a colocar originales. No, original, en singular. La disposición final que voy a tomar, ¿cuál va a ser? A ver, vamos a ver. Voy a decir que es que me la escaneen. No más. Porque solamente voy a pedir que me la escaneen. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no digo Profe, elimínemela y la escanean y luego la eliminan? ¿Por qué no tomo esa decisión? porque por norma todavía no se podrían eliminar. ¿Por qué? No han cumplido con la... Deberían conservarse 5 años físicos. Exactamente. Son facturas del año 2020. Solo han corrido año y medio y poquitico más. Como año y ¿qué? Agosto, como año y 8 meses. ¿Cierto? Y por ley deben permanecer 5 años en el archivo central antes de que se puedan eliminar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les voy a ir ahorrando tiempo a los del archivo y les voy diciendo, háganme el favor, me van digitalizando, me van escaneando estas facturas y me las digitalizan. Ya para cuando se cumplan los 5 años, pues sencillamente paso una tabla de retención documental diciendo solamente eliminen estas facturas porque pues ya están digitalizadas. Entonces les voy, digamos, como adelantando trabajo a los del archivo, ¿sí? Entonces aquí en la columna de procedimiento yo voy a escribir lo que quiero que hagan los del archivo. Entonces voy a escribir lo siguiente. Entonces voy a decir, se envían, ¿sí? A ver cómo escribimos. Si se llevan o se envían, no, se llevan. Entonces, se llevan las facturas de venta del año 2020 originales del archivo central a proceso de escaneo y digitalización. Punto. A ella le dije a los del archivo, hacen el favor y hacen esto. Y ya. Pero si llegase el caso, cambiemos el ejemplo. Voy a hacer un cambio ahí muy pequeño. Digamos que las facturas de venta del año, las facturas de venta son del año 2000. Veré. Del 2016. Un ejemplo. Estoy cambiando el ejemplo un momentito. Entonces son del año 2016. Entonces yo pido que las escaneen y las eliminen. ¿Cierto? Entonces digo que aquí se llevan las facturas de venta del año 2016 originales del archivo central a proceso de escaneo y digitalización y posteriormente, se eliminarán las originales. Punto. Listo.
quedó el proceso escrito de lo que quiero que hagan. Háganme el favor, señores del archivo, me escanean estas facturas de este año y ya cuando estén escaneadas las digitalizan, o sea, las suben en la nube, las guardan en la memoria de la empresa, bueno, en fin, y luego cogen las originales y las eliminan, o sea, las destruyen, las meten en esa maquinita que destruye papel y listo. Ese sería otro tipo de proceso si las facturas ya hubiesen cumplido con el tiempo determinado por ley, ¿cierto? Pero pues el ejemplo original es este. Listo. Ahora, antes de seguir, cuando uno hace una tabla de retención documental, esa tabla de retención documental debe pasar por las manos de una persona especial. ¿Cuál es esa persona especial? La persona encargada de autorizar ese proceso o ese procedimiento. Una cosa es que ustedes pidan, como departamento o como área, pidan hacer tal cosa con tal documento, y otra cosa muy diferente es que se les autorice a hacerlo. ¿Listo? Entonces, esa persona que autoriza es la persona encargada del archivo y debe ser una persona idónea, con experiencia, con conocimientos en todo el proceso de la empresa para que pueda autorizar. Si llegase al caso, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, sin querer, la persona que hizo la tabla de retención documental se le fue aquí una X, sin querer, y no se dio cuenta. Y envió la tabla de retención documental así. Entonces, esa persona encargada de autorizar ese procedimiento dice, yo no puedo autorizar ese procedimiento, porque es que ahí están diciendo que la van a eliminar. No lo dice en lo escrito, en el procedimiento, pero está señalado que lo quieren eliminar. Y yo no puedo autorizar que eliminen esas facturas de venta del año 2020, porque no han cumplido con su ciclo vital por ley. Entonces, ¿qué hace? Devuelve la tabla de retención documental a contabilidad y les dice, por favor, verifiquen esa tabla de retención documental que está pidiendo que eliminen esa factura. Entonces la revisan y se dan cuenta en el error, entonces lo quitan y vuelven y envían la tabla de retención documental. Entonces la persona encargada de autorizar dice, ahora sí. Entonces firma la autorización y esa tabla de retención documental pasa al personal de archivo para que lleven a cabo ese procedimiento. ¿Listo? Entonces, ¿claro? ¿O tienen alguna pregunta? Estas fechas que tienen por aquí, por favor, las arreglan con las fechas actuales del día de hoy. ¿Listo? Aquí firma de responsables, pues colocan el nombre de ustedes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto a la tabla de retención documental. Juana, pero o sea, lo más temprano que puedas, ¿listo? Porque ya mañana tengo que, antes de mediodía, reportar las notas. Entonces, ¿listo, Juana? Listo. Entonces, todo claro, preguntas, inquietudes.
Entonces, de igual manera, yo voy a estar aquí pues toda la mañana conectada. Si les surge alguna pregunta en el momento, pues me la hacen para aclararles. ¿Listo? A ver. El código, el que está en rosadito, Stephanie. Entonces, ¿cuál? Ah, ok, acá. O acá, tú dices aquí. Que dice código que dice FOR, ¿sí? No, ese déjenlo así tal cual como está y no vayan a colocar, no le vayan a cambiar nada. Que ese código pues normalmente es el código de la tabla de retención documental. El código, digamos, consecutivo. ¿Listo? Entonces, ¿tienen otra pregunta? ¿Duda, inquietud? Listo, entonces les voy a proyectar lo que deben hacer el día de hoy. Igual pues ya les adelanté un poquito, pero igualmente les voy a volver a explicar. Entonces espérenme, aquí yo activo la pregunta, última pregunta. Entonces activo aquí la pregunta. Viernes 12. Listo. Listo. Entonces le dan a actualizar ahí a la página del Classroom para que les aparezca la pregunta. Y vamos a empezar. Entonces, pregunta número 5, la que van a hacer el día de hoy. Entonces dan clic en pregunta número 5, van donde dice ver pregunta y ahí se abre la pregunta y dice: ¿en qué año fue fundado el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? ¿Listo? Entonces aquí está el cajoncito de la respuesta. Redactan su respuesta y apenas terminen de redactar, le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos otra vez con la actividad. Se las voy a volver a explicar, pero pues ya se las había explicado, pero nuevamente. ¿Listo? Dan clic en actividad número 5, en ver tarea. Van al documento que está adjunto, que es donde explican lo que deben hacer. Entonces dice que deben pensar en una empresa ejemplo de la empresa existente. Yo les colocaba ejemplos de Falabella, Home Center, H&M, Zara, la tienda de la esquina del barrio, Jumbo, o no, Jumbo no es una empresa, la empresa es Cencosud, Grupo Éxito, en fin, Postobón, Bavaria, bueno, en fin. Piensan en una empresa, la que deseen, y además van a pensar en 5 documentos que trabaje la empresa. No se compliquen la vida, piensen en los documentos básicos: factura de venta, factura de compra, acta, informe, hojas de vida, cotizaciones. Son documentos básicos de una empresa. ¿Listo? No se vayan a poner por allá a matarse en la cabeza pensando un documento extraño que maneje Bavaria. No, los documentos básicos. No se vayan a matar ahí la cabeza pensando o consultando. ¿Listo? Luego que tienen ya la empresa y los 5 documentos aquí en la cabecita, van a ir a la plantilla de Excel. Si lo pueden hacer en el computador bien, o si no, pues hacen los cuadritos a mano, ¿sí? Y los diligencian.
Entonces diligencian la pestaña que dice lista de documentos y diligencian la pestaña que dice instrumentos archivísticos, los cuales están coloreados en azul. ¿Listo? Que son los que están desocupados. Y ya, de acuerdo pues a la explicación que les di. Lo pueden hacer pues en computador, en la plantilla de Excel o a mano. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer el día de hoy. ¿Cómo lo entregan? Aquí a mano derecha está el cajoncito de tu trabajo con un botón que dice agregar o crear. Dan clic en agregar o crear, en ese botoncito, van a archivo y cargan el documento o la imagen. ¿Listo? Aquí ya cuando ustedes seleccionen el documento, entonces le dan en abrir. Cuando esté cargado, pues se activa el botón de entregar. ¿Listo? Y le dan clic en entregar. Y ya, y queda entregada la actividad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda con respecto a las entregas del día de hoy. Preguntas, dudas, inquietudes, chicos, con respecto a las entregas. No, señora, gracias. No, señora, gracias. Listo. Entonces, ya saben, voy a estar acá pendiente. De pronto que en el transcurso del desarrollo de la actividad les surjan las dudas, pues me pueden consultar y yo ya con mucho gusto les contestaré, les aclararé esa pregunta, esa duda. ¿Listo? Y pues damos por terminada la grabación. ¿Listo? Recuerden lo del certificado, descargarlo del correo institucional, o sea, sacarlo de ahí, de ese correo. Y de igual forma, la evaluación de satisfacción, si llegasen a llegarles en algún momento, porque pues no me han dicho si sí o no. Espérenme, miro. Si sí o no. No me han dicho. Entonces, puede que les lleguen por el correo o puede que les llegue, lo publiquen aquí en el Classroom. Para que pues hagan esa evaluación de satisfacción. ¿Listo, chicos? Y si no, pues sencillamente pues no hay problema. ¿Listo? No se vayan a preocupar de que pues no hicieron eso, entonces que no les van a generar certificado. No. ¿Listo, chicos? Entonces damos por terminada la grabación. Y pues de alguna cosa voy a estar acá pendiente, chicos. ¿Listo? Fue un placer haber estado con ustedes, haberles compartido pues estos conocimientos y espero que pues les sirvan en un futuro. ¿Listo, chicos? Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias por los alumnos, los aprendices. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Ok, de nada. Profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Entonces, Muchas gracias, profesora, muy amable por su paciencia. tranquila que para eso estamos.